La palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Cuando llegará ese momento donde construiremos su reino. La palabra. Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo. Una recopilación de las mejores predicaciones de los congresos de la Renovación Carismática Católica en todo el mundo. Maranatha, vendrá por la noche, se alimentan los hombres con el pan de vida y libertad. La palabra. Cristo vendrá, Maranatha, vendrá por Una producción Minuto de Dios para la gloria de Jesucristo. ricos por igual. Saludo cariñoso y una completa, cariñosa, gran bienvenida para todos ustedes, amigos y amigas de Minuto de Dios. Gracias por acompañarnos a esta hora en la palabra. La dirección es del Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Muchas gracias a Mario Ruiz por la asistencia técnica y con ustedes, Claudia Salcedo. Hoy el Padre Juan Pablo Mantilla, sacerdote eudista, nos hablará del poder de la palabra de Dios, a propósito de la presentación de su libro El poder de la palabra. Esta enseñanza fue ofrecida en la jornada de lluvia de bendiciones realizada en la ciudad de Cartagena el pasado sábado 6 de octubre del año 2018. Hemos venido a la lluvia de bendiciones. Levántenme las Biblias, las personas que trajeron Biblia. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. ¿Y los demás? Los demás. Muy bien. 11. ¡Ey! ¡Católico! Esa es su arma. Esa es su arma. Si usted no tiene la palabra de Dios, entonces va a ser un debilucho. Entonces este librito nos habla de lo que es la palabra de Dios y el poder que ella tiene. ¿Ella es qué? Poder, pero con ganas. Poder, poderosa. Y ahí les explico por qué es poderosa. Ustedes lo podrán leer y lo podrán compartir en sus casas, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Lo podrán ustedes compartir con aquellos que no son creyentes para que se entusiasmen. Yo comprendo por palabra de Dios 5 cosas. Y la iglesia comprende 5 cosas. Cuando a mí me dicen un protestante, la palabra de Dios, piensa solamente en el libro, en las sagradas escrituras. Y claro que esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, por supuesto. Pero para un católico, no solamente esto es palabra de Dios. Esta es la Sagrada Escritura que contiene la palabra de Dios. Claro que sí. Pero no solamente esto es la palabra de Dios. Si ustedes miran en Génesis capítulo 1, versículo 1 y siguientes, el comienzo de la creación, el Señor comienza a decir: hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. O sea que cada cosa que hay en la creación es palabra de Dios. Todo cuanto vemos, esos árboles, mírenlos, fueron hechos con la palabra de Dios.
fueron hechos con la palabra de Dios. La luz, el sol, el firmamento, las estrellas, la tierra, ese hermoso mar de Cartagena, fue hecho con la palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la palabra de Dios es la creación. Dios nos está hablando a través de ese arbolito. Dios nos está hablando a través de la lluvia. Dios nos habla a través del mar. Lo que pasa es que usted y yo estamos tan llenos de ruido en la cabeza que no le escuchamos. De tanto mugre en los oídos espirituales, que no le escuchamos. De tanto pecado que no le escuchamos. Nos hemos vuelto tan superficiales que ahí está Él hablándonos, en el viento, en la naturaleza. Así que palabra de Dios es la creación. Palabra de Dios es ¿qué? Haga así, la creación. Eso, creación. Eso, vea, el más chiquito. Y él, vea, de usted es el reino de los cielos. Mañana la palabra de Dios va a hablar de usted, de los pequeños, porque sin pena y con todas las ganas. Mire, un niño nos da ejemplo. La palabra de Dios es la creación. Dios nos habla a través de lo que Él hizo. Segundo, la palabra de Dios es también el hombre. Nosotros fuimos hechos, y usted y yo estamos llamados a ser palabra de Dios, a ser mensajeros de su palabra. Con mi actitud, con mi comportamiento, con mi ejemplo, con todo lo que yo soy expresión de la palabra de Dios. Dígale al que está enseguida: oiga, sacúdalo, usted es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea, cada uno de los que estamos aquí somos palabra de Dios. Somos expresión del mensaje poderoso de la palabra de Dios. Tercero, la palabra de Dios es Jesucristo. San Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 14, dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo amado, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios plena. La palabra, no una palabra, sino la palabra. Cuarto, las Sagradas Escrituras. Este libro donde Dios nos habla. Este libro donde Dios nos comunica su amor. Este libro que es la historia de un pueblo a quien Dios escogió. Este libro que es la historia de un pueblo que le tocó sufrir mucho, pero que Dios nunca lo abandonó, que lo bendijo y lo seguirá bendiciendo, y que es la continuación de ese pueblo, la iglesia. Entonces, en las Sagradas Escrituras Dios nos habla. Y quinto, la iglesia. Todos nosotros somos palabra de Dios, porque Dios nos pronunció, Dios nos hizo con su palabra, y porque Dios se va revelando, nos va hablando a través de ¿qué? De la iglesia. Así que 5 cosas son la palabra de Dios. Ahora bien, en este texto yo les voy a hablar, aquí en este texto,
de las Sagradas Escrituras. Porque fíjese, aquí está contenida también la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay un poder que usted y yo desconocemos. Y cuando usted y yo desconocemos el poder, ¿qué pasa? Pues no lo usamos. Así como cuando usted y yo desconocemos el derecho, nuestros derechos, si los desconocemos, no los usamos. Y por eso nos meten gato por liebre, nos meten los dedos a la boca. Pues lo mismo es en las Sagradas Escrituras. Aquí hay un poder grandísimo que usted y yo lo desconocemos a veces y no lo usamos por perezosos. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Leyendo la mija, ¿cómo más? Ay, padre, es que yo no sé cómo leer la palabra de Dios. Agarre el libro, bueno, primero cómprelo, vaya que en la librería está baratica. Cómprelo, lléveselo a su casa, abra el libro y comience a leer. Usted es una persona inteligente y si habrán cosas que no comprende, con el don del Espíritu Santo usted las irá comprendiendo. Lo que pasa es que hay mitos y hay pereza. Hay mitos y hay pereza que nos llevan a no leer la palabra de Dios. Y en esta palabra de Dios, en esta Sagrada Escritura, ¿qué es esa? ¿Qué es la Sagrada Escritura para nosotros? En el texto les cuento qué es. Les cuento que ella es alimento. ¿Ella es qué? Alimento. ¿Qué pasa cuando un ser humano o un ser vivo deja de comer, se desnutre y finalmente se muere de inanición? Pero en ese proceso se desnutre, le llegan ¿qué? Enfermedades, virus, bacterias, se llenan de amebas y finalmente la persona ¿qué? Muere. La palabra de Dios es alimento. Miren, la palabra de Dios es alimento. Si usted y yo digo que un cristiano católico verdadero se alimenta, tiene una dieta especial. Esa dieta se llama oración, palabra de Dios y sacramentos. Si usted deja de consumir estos alimentos, se comienza a debilitar, comienzan a llegar los virus, las bacterias y finalmente tiende a morir espiritualmente. Escúcheme bien, cuando un cristiano, cuando una persona deja de orar, se le nota. Cuando no lee la palabra de Dios, se le nota. Cuando no consume los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, se le nota. Al contrario, digámoslo en positivo, cuando un cristiano ora, lee la palabra de Dios, va a la misa, se confiesa, está casado, se le nota. Está rozagante, está vivo, está alegre. Por eso uno ve a personas por la calle como zombies, muertas en vida. ¿Cómo estás? Y llega uno y la saluda. Ahí, regular 3/4, bien como para no preocuparlo. Vea, uno
uno termina de saludar a esa persona y uno queda como, aléjate de mí, Satanás, con mi alma no contarás. Uno queda fatigado porque expele esa falta de vitamina espiritual. Por eso les hablo de alimento espiritual fundamental. Si no lo tenés, te morís. Cuando una persona ha comenzado los caminos de Dios y también deja de orar, se le nota. En estos días me encontré con una persona y comenzó a contarme su vida y yo le dije, ¿sabes qué? No me contés más. Te falta oración de alabanza. Y se quedó mirándome. Sí, eso es lo que te falta, oración de alabanza. Porque si tuvieras oración de alabanza serías más positiva, serías más positivo, miraría las cosas de otra manera. No digo que no le duelan las cosas, pero mira las cosas de otra manera. Y cuando hay una persona que lee la palabra de Dios, se le nota. Se le nota músculo espiritual. Se le nota pierna espiritual. Y aquí en la costa se le nota espiritualmente, de todo. Se le nota. Uno dice, vea, ese consume palabra de Dios. Vean, consuma palabra de Dios. Te vuelve más inteligente, más sabio, más espiritual, más paciente. Tiene unas propiedades este alimento y apto para todo el mundo. Para personas que sufren del corazón, para eso sí que sirve, vea. Le alivia las penas del corazón. Vea, para aquellos que tienen artritis espiritual, para aquellos que tienen parálisis espiritual, se la recomiendo, vea. Cómase este platico, este banquete, es un banquete apto para todo el mundo, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Ya muertos no, los muertos ya sí no pueden comer de esto. Para todo el mundo. ¿La quieren? ¿Quieren este suculento banquete? Ustedes deberían decir, sí, qué rico. Véalo, servido en plato para ustedes. Esta es la palabra de Dios, es alimento. ¿Qué más les digo en el libro? Les digo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando uno lee la palabra de Dios, algunos pueden decir, ese es un libro viejo, un libro antiguo, eso no me dice nada a mí. Mentira. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno dice, parece que me estuviera hablando a mí hoy. Y usted puede leer ese mismo evangelio 10 años después y te dice algo nuevo. Y te dice algo novedoso para ti, para tu vida, para tu realidad, la que estás viviendo en ese preciso instante. Por eso es viva, es dinámica y es eficaz. Eficaz quiere decir que llega al punto exacto de lo que uno necesita. Es viva y eficaz. Cuando yo estuve en mi proceso de discernimiento vocacional hacia el sacerdocio, yo tomaba la palabra de Dios y abría los textos y ¡pum! Me salía eso. Te he llamado, te necesito. Y yo, era Dios hablándome, porque es viva y eficaz. Les pregunto, cuando ustedes van a tomar una decisión especial en su vida, especial quiero decir trascendental, como casarse, adquirir algo, meterse en un negocio, en un proyecto,
no si se van a levantar en la mañana. Una decisión especial en su vida. Ustedes leen la palabra de Dios. A ver qué les dice Dios. Porque es que nosotros los católicos a veces hacemos las cosas al revés. Primero hacemos nuestra voluntad, lo que queremos, y después le echamos la culpa a Dios. Por ejemplo, la niña que se casa con el muchacho y no le consultó a Dios. No le consultó a Dios, no lo oró, no leyó la palabra de Dios. Pero una vez casada, el matrimonio no le funcionó y ahí sí, ay Dios, pero ¿por qué a mí? Pero Dios mío, ¿yo qué he hecho? ¿Le preguntaste a Dios? ¿Le preguntaste al Señor? Nosotros tenemos que, si decimos que Dios es el primero, pues es al primero que hay que preguntarle. ¿Tú quieres este novio para mí? Esta novia para mí, este esposo para mí, esta esposa para mí. ¿Tú quieres que yo compre esa casa? ¿Tú quieres, Señor, que yo esté en ese trabajo? Y Él te va a responder. Y Él te va a responder. La gran mayoría de los errores en la vida del ser humano, del cristiano, es porque no le preguntamos a Dios. Consultamos con la almohada, pero no con Dios. Es viva y eficaz la palabra. Dice Isaías 55:10, ustedes lo pueden buscar, Isaías 55:10, que la palabra de Dios es como la lluvia. La lluvia cae, empapa la tierra y no regresa al cielo sin antes haber producido algo poderoso en la tierra, ¿cierto? Así es la palabra de Dios, es como la lluvia, cae. Y ustedes saben que por ese proceso físico, ¿qué pasa? La lluvia empapa la tierra, se evapora y regresa. Así mismo es la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios actúa así, como la lluvia. Cae, viene de Dios y cae sobre la tierra. ¿Quién es la tierra? Todos los que estamos aquí. Su corazón es la tierra, su cabeza es la tierra. Y no regresa a Dios sin antes haber producido efecto, fruto. Cuando la lluvia cae sobre la tierra y la empapa y moja esa semilla para que esa semilla produzca fruto, ustedes ven lo que está ocurriendo en la tierra. Pregunto, ¿ustedes ven? No ven. Pero lo que está ocurriendo, miren, lo que está ocurriendo en la tierra cuando la lluvia cae y empapa la tierra, lo que está ocurriendo en esa semilla, ahí bajo la tierra, es algo poderoso. Es algo poderoso. Es algo inmenso. Es una lucha en la tierra. Los nutrientes que van y vienen, el calcio, el sodio, para fortalecer esa semilla y que finalmente nazca el frijolito. Y que finalmente brote la semillita y crezca un árbol frondoso de una semillita. Pero ¿quién fue el que hizo eso? La lluvia. La lluvia que empapó esa tierra. Lo mismo ocurre con nosotros que somos la tierra. La palabra de Dios cae en nuestro terreno y nosotros no vemos lo que ella está haciendo. Pero mis hermanos, yo les quiero decir una cosa hoy. Aunque no lo vemos, lo que está pasando en el corazón es algo poderoso. Poderoso. Cuando la palabra de Dios es predicada
y llega a nuestros oídos y empapa el corazón, el Señor hace algo poderoso. Transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, de percibir la realidad. ¿Ven? Por eso les decía ahorita que cuando una persona escucha y lee la palabra de Dios, se le nota, porque comienza a ser una persona más crítica. Si era muy tomador de roncito, comienza a reducirle. Si era una persona muy mal geniada, comienza a ser más paciente. Si era mujeriego, infiel a su esposa, deja de serlo. Eso no es poderoso, eso es algo poderoso. Lo que la palabra de Dios comienza a hacer en el ser humano, comienza a transformar vidas, a transformar familias, a transformar sociedades. Cuando a mí me dicen, la emisora, ¿por qué no hace obra social? Yo les digo, venga para acá. ¿Usted cree que predicar la palabra de Dios no es una obra social? ¿Cuántas familias se restauran? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas sociedades, ciudades se restauran? Y eso no es obra social. Quizás hacemos más que muchas administraciones locales, que muchos programas de las alcaldías y de las gobernaciones y de las presidencias y de las cartillas de la escuela. La palabra de Dios genera algo poderoso. ¿Y por qué es lo poderoso? Que transforma vidas. Transforma vidas. Y las pone a dar fruto. Fruto abundante. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Oiga, mis hermanos, y lo más importante de esto es que su poder no depende de nadie. El poder de la palabra de Dios no depende ni del padre Juan Pablo, ni del padre fulanito, ni de la hermana yo no sé quién cita, de nadie. Ella tiene su propio poder. A veces la gente dice, ay, es que yo no voy a misa porque es que yo no le entiendo a ese padrecito que habla así, y yo no le entiendo a ese padrecito que ya mastica agua. Yo les digo, vaya, así no le entienda, así a veces usted se aburra. No que se aburra, sino que se aburra. Vaya, porque algo va quedando en el corazón. Algo. Ahorita decía José en la oración, una palabra tuya bastará para sanar. Una palabrita. A veces con solo una palabra, ¡pum!, Dios hace clic en tu cabeza y te dice, y reaccionas, y cambias de vida, y cambias de proceder. Algo queda. Yo no llevo a los niños a la misa porque cuando ellos crezcan decidirán a qué iglesia van a pertenecer. Después no se queje de que tenga un hijo marihuanero y una hija de la vida fácil. Después no se queje. Llévelos. Que muy rebeldes. Usted es el papá, usted es la autoridad.
Yo peleaba con mi mamá para ir a misa. A misa, qué pereza. Yo era de los que decía, qué pereza ir a misa, qué jartera. Esa misa es muy larga. ¡Qué calor! Misa de 12 del día, no. Pero iba y nos hacían sentar en las escalitas y yo era así, bravo con mi mamá. Y mi mamá era de las que íbamos para misa y te pones la pinta dominguera. O sea, nada de mochos, nos vamos para la casa del Señor. No como la gente ahorita que de mochos, está en chanclas. No, mi mamá era, nos vamos para la casa del Señor a encontrarnos con el Señor y la mejor pinta para el Señor. Claro, yo veía a los niños con sus jeans y yo con pantalón. Ay. Pero algo se iba quedando. Y yo por ahí escuchaba al padre que hablaba y se me iba quedando y se me iba quedando. Se fue desarrollando el amor a la palabra y el amor a Dios. Se fue desarrollando el temor a Dios. Algo poderoso. Algo poderoso. Porque no dependía del padrecito que estuviera ahí, sino que la palabra tiene su propio poder. Claro, para que la tierra se moje, pues tiene que llover. Pero si usted esconde la matera, pues no se va a mojar. Si usted no va a la iglesia, no va al grupo de oración, no va a empaparse de la palabra de Dios, ahí sí no va a pasar nada. Para quedar empapado hay que mojarse, lógico. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, es viva, eficaz, porque ella tiene su propio poder y hace algo poderoso en nosotros. ¿Qué es lo poderoso? Que transforma vidas, que transforma personas, corazones, familias. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso no lo hace ninguna novena. Eso no lo hace ni el rosario. Eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ustedes tienen que salir de esta predicación con hambre de la palabra de Dios. Con hambre de las sagradas escrituras, a devorársela como se devoraría usted una hamburguesa, un perro, un pedazo de carne así, un pedazo de pescado, así, porque lleva mucho tiempo sin comer. Quizás llevan mucho tiempo sin comer palabra de Dios. Devorá la palabra de Dios. Y por último les digo en el texto, no, es que si les digo todo no lo compran. La palabra de Dios es dulce, dulce como la miel. Porque la palabra de Dios es una carta de amor. Es una carta de amor. ¿Quiere saber cómo lo ama Dios a usted? Lea la palabra de Dios. A mí me encanta en Jeremías, cuando el Señor le dice a Jeremías: mira, aunque tu papá y tu mamá te dejaran de amar, yo nunca te dejaré de amar. Me encanta cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: y estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los tiempos. Así me ama Dios.
con un amor eterno, con un amor intenso, con un amor siempre presente. El gran problema de la sociedad de hoy es que los papás no están presentes. Ese es el gran problema, porque papá y mamá están trabajando. Lógico, hay que trabajar, pero cuando el papá llega a la casa, lo que hace es, para compensar su ausencia, decirle al niño: tome, vea niña, le regalo. ¿No lo quiere? Tómelo usted. Se lo perdió, ¿sí ve? Y entonces le dan un celular, le dan una tablet, la niña viendo Peppa Pig, la cerdita es asquerosa, bueno, el niño viendo yo no sé qué cosas, jugando, y esos espacios privilegiados para estar no están. He ido a restaurantes donde son los adultos hablando y, para que no nos interrumpas, le ponen a la niña el celular o al niño un programita en YouTube para que lo entretenga mientras usted y yo hablamos. Y después los papás se están quejando cuando la niña crece, el niño crece, y es que el niño no me cuenta sus problemas, padre. Es que mi hija no me cuenta sus problemas. Si nunca la escuchaste, si nunca la escuchaste, lo que hiciste fue estar ausente. Entonces, ¿cómo te va a comentar los problemas? Algo que hacía mi familia era incluirnos en la conversación. Estamos conversando, ¿tú qué opinas? Algo tiene que opinar el niño. Y nos pone en relación con todos. Ya cuando eran conversaciones de adulto me decían: estas conversaciones son de adulto, vete a dormir. Bueno, pero inclúyelo. Dios es el siempre presente. Dios es el siempre presente. Y lo descubrimos en su palabra. Él lo promete, está siempre presente. Miren, la palabra humana ha caído en descrédito, ¿cierto? Porque una cosa es la que decimos y otra cosa es la que hacemos. Y peor, a veces, una cosa la que pensamos, otra la que decimos y otra la que hacemos. Más chiflados todavía. En Dios no ocurre eso. Lo que Dios dice, se hace. Lo vimos en Génesis. Hágase la luz, y la luz, chacaplún, se hizo. Porque Dios, decimos en Medallo, no se patrasea. Dios no es faltón. Dios es uno, su palabra es una y es coherente entre el decir y el hacer. Son una sola cosa. Por eso encontramos en la palabra de Dios muchas promesas. Ahí yo les hablo de una. Ahí yo solamente les toco una, que ustedes la van a encontrar en Jeremías. Pero hay muchas. Hay muchas. Y si ahí están las promesas es porque Dios las cumple. Dios las cumple. Si Dios dice en su palabra que va a estar con nosotros, es porque va a estar con nosotros.
Si Dios dice en su palabra que nos responderá, es porque nos responderá, porque nos responde. Si Dios dice en su palabra que nos bendecirá con toda clase de bienes espirituales y materiales y traemos el diezmo, es porque así es. No es a medias, no es por si acaso, por si las moscas, de pronto, quizás, depende del temperamento, depende de cómo amanezca. No, Dios no es así. Dios no es así. En su palabra bendita, lo que Él promete, pero dígalo duro, más fuerte, lo cumple. Lo que Él promete lo cumple. En su palabra bendita, lo que Dios nos promete, Él lo cumple. Y usted tiene que aferrarse a eso. Hace 2 semanas estuve predicando en los Estados Unidos. Y en el momento de la adoración al Santísimo, salí yo con el Santísimo. Y la gente lo tocaba y bueno. Al finalizar la jornada, le pedimos el favor a la gente que diera testimonios de lo que el Señor había hecho. Y recuerdo el acontecimiento. Salió una señora que decía: yo llegué con parálisis de medio cuerpo, mi cuerpo estaba paralizado. Pero cuando yo llegué con mucho amor y mucho entusiasmo. Y decían que alabáramos. Y yo no podía sino alabar con una partecita de mi cuerpo. Y alababa con mi manito. Y cantaba así, porque tenía la mitad paralizada. Bueno, ahí estaba la señora. Y entonces, cuando llegó el momento del Santísimo, la señora comenzó, ya iba a pasar el Santísimo, y la señora comenzó a pedir por su esposo, por sus hijos, comenzó a pedir por todo el mundo. Y cuando pasó el Santísimo, ella dijo: ¡ay! ¡Ay! Se me olvidó pedir por mí. ¡Ay! Bueno. Y el Santísimo ya iba lejos. Y era un coliseo grandísimo. Y entonces yo di la vuelta con el Santísimo. Y como habían varias graderías, yo dije: ¿por dónde me meto? Decidí meterme por ahí para llegar a la tarima. Y en esas me da a mí por montarme a una silla, yo que soy medio loco, con el Santísimo. Venga para acá. Entonces yo le dije a la señora: quite. No, mentiras, yo no soy tampoco tan burdo. Le dije: permiso, permiso. Y me monté con el Santísimo arriba. Y la señora lo que hizo fue abrazarme. Y yo: pero vea esta, quite de ahí. Y la señora me abrazaba. El Santísimo quedó encima de ella y ella debajo. Y la señora, dando el testimonio, decía: yo lloré cuando el Señor se fue porque no pedí por mí, por mi sanación. Pero inmediatamente me acordé de la palabra que decía: ay, si tan solo tocara el borde de su manto, yo quedaré sana. Y justo en ese momento, cuando ella oraba así, vuelve a pasar el Santísimo por su lado. Y no solo por su lado, sino que se pone encima. Y no solamente encima, sino que ella no solamente toca la orla, el borde de su manto, sino que lo abraza.
porque ahí no me estaba abrazando a mí, ahí estaba abrazando a Cristo. La señora inmediatamente recuperó su movilidad y saltaba, y la señora saltaba y decía: vean, y movía sus manos y decía: mire. Y la señora no se contenía de la alegría y de la felicidad y decía: miren, yo vine con parálisis y en ese momento el Señor me sanó. ¿Por qué? Porque se apropió de la palabra y dijo: esa palabra es mía y yo me la apropio. Esa palabra es de bendición y yo me la apropio. Usted, en esta lluvia de bendiciones, aprópiese de la palabra de Dios. Salga con ganas de devorarse la palabra de Dios, pero apropiesela. Porque comprometa al Señor. Dígale: a usted te dice en su palabra, cúmplala, hermano. Pero también es exigencia para nosotros. La palabra de Dios es exigencia. Por eso es que muchos también le huyen, porque nos exige. ¿Y nos exige qué? Fidelidad. Fidelidad. O estás conmigo o no estás. Como un contrato, como una alianza. Yo te cumplo, pero cúmpleme tú también, dándome tu corazón. Bien, mis hermanos, la palabra ya está allá. Mis hermanos, vamos a tener en este momento un acto muy bonito, y es de recibir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ya comprendimos qué es, ¿cierto que sí? Ya comprendimos su poder. Bueno, aunque lo hayan comprendido, compren el libro. Ya comprendimos su poder. Y de aquí tenemos que salir felices, con hambre de la palabra de Dios y con las ansias de apropiarnos de ella. La palabra de Dios va a empezar a caminar hacia nosotros, hacia adelante. Por donde vaya pasando la palabra de Dios, va usted a comenzar a aplaudir. Es decir, que la última en aplaudir, ¿quién es? Usted, que ella viene allá. No vaya a comenzar a aplaudir por acá. Si ella viene allá, solo cuando llegue a usted de la palabra de Dios, ahí aplaude. ¿Es signo de qué? Como de esa lluvia, como de ese aguacero, que la palabra de Dios me va mojando, me va mojando, me va mojando. Cuando ella va llegando, me va mojando. Y cuando la palabra de Dios vaya avanzando y usted comience a aplaudir cuando llegue a usted, dígale: Señor, empápame con tu palabra. Que tu palabra, tu poder llegue a mí, transforma mi vida, mi familia. Y cuando la palabra llegue acá, a este lugar, al frente, vamos a aplaudir con más fuerza, a gritar. Los que sepan silbar, silban. Los que sepan gritar, gritan. Eso todas las mujeres van a gritar. ¿De acuerdo? Pongámonos de pie, mis hermanos. Esa palabra viene acompañada con algunos textos del poder de la palabra de Dios. También como ofrenda a Dios por este primer trabajo que es para el bienestar de su pueblo. Puede empezar a venir con la palabra de Dios.
El poder de la palabra de Dios. Enseñanza del Padre Juan Pablo Mantilla, sacerdote eudista. La dirección del Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista, Mario Ruiz, asistencia técnica, y con ustedes, Claudia Salcedo. La palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Llegará ese momento donde construiremos su reino. La palabra. Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo. Una recopilación de las mejores predicaciones de los congresos de la Renovación Carismática Católica en todo el mundo. La palabra. Cristo vendrá, Maranatha. Una producción Minuto de Dios para la gloria de Jesucristo. Ricos por igual.